Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, buenas noches a todos. Primero, preguntar si se escucha, se ve bien, me está viendo bien la pantalla, perfecto. Bueno, bienvenidos a este curso, este ciclo de charlas sobre inteligencia artificial y la idea es que sea para todos, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de acercarles mucho conocimiento para que ustedes empiecen a perderle el miedo a esto de la inteligencia artificial. La intención de este ciclo de charlas es que ustedes conozcan cuál es el estado de la inteligencia artificial que al día de hoy, que vean que no es algo que es muy complicado de aprender. Hay un montón de herramientas que ustedes pueden usar, ¿sí? Y ahorrar tiempo, ahorrar recursos, ¿sí? Cuando hablamos de recursos hablamos de dinero y sobre todo de tiempo, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo este ciclo de charlas que vamos a ir teniendo en estas semanas, les voy a ir mostrando y contando cómo funciona la tecnología. Vamos a tratar de hacerlo sin meternos en muchas cosas matemáticas, fórmulas raras, que es en realidad cómo se trabaja todo esto, ¿sí? La inteligencia artificial no es más que un montón de cálculos matemáticos muy rápidos que hace una computadora, pero nosotros vamos a ver, ¿sí? La idea de cómo funciona y cómo podemos implementar distintas herramientas. En el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver una herramienta que es ChatGPT, que muchos de ustedes la deben conocer, así que vamos a hablar de los conceptos del prompting. El prompting, que es justamente cómo darle instrucciones para que ese modelo de inteligencia artificial nos pueda devolver alguna respuesta, ¿sí? Les voy a pasar, ¿sí? Un enlace que es un enlace de Google Drive, donde van a tener material, ¿sí? Que nosotros vamos a ir usando para que puedan seguir conmigo la charla. Así que denme un segundito que ya les comparto ese enlace. Ahí estamos viendo mi navegador. Aquí dentro van a entrar a esta carpetita que dice clase uno. Yo les voy a ir dejando las distintas clases y dentro de cada clase van a tener el material que vamos a usar en esa clase, ¿sí? O en las siguientes vamos a ir viendo todo paso a paso. Vamos a volver a la presentación y les voy a ir comentando entonces qué vamos a ver en esta charla. No sé si vamos a llegar a ver todo, si no seguimos en la próxima clase, si no llegamos a ver todo el temario que había justo para hoy, porque hoy justo era una clase especial. Pero antes que nada, ¿sí? Decirles que esta es la primera clase. Quiero presentarme para que conozcan quién soy, ¿sí? Y no es por ser autorreferencial lo que les voy a ir contando, sino simplemente para que sepan qué es lo que me motivó a meterme en todo lo que es inteligencia artificial. Yo me considero un entusiasta en la tecnología, en la informática. Mis estudios son, en principio, técnico electrónico, después me fui metiendo como analista de sistemas, hice la parte de ingeniería de software, estuve estudiando también todos esos temas, pero en el último tiempo, diría a partir del 2018, 2019, me fui dando cuenta que venía escuchándose algo que ya existía y que es justamente la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que tiene distintas áreas, ¿sí? Y cada una de estas áreas se puede trabajar de distinta manera. A lo largo del curso vamos a ir viendo, ¿sí? Algunas herramientas que podemos llegar a utilizar. Tenemos los conceptos de computer vision, que es todo lo que maneje imágenes, el concepto de natural language processing, que es justamente el procesamiento del lenguaje natural, ya sea escrito o por audio, y fui investigando muchos de esos temas. Eso me llevó a que, por curiosidad y por tratar de entender cómo va funcionando todos estos temas, me vi obligado a investigar, a ver qué hay en el mercado, qué modelos están saliendo, hacer cosas como ustedes están haciendo hoy, acercarme a reuniones, empezar a participar en distintos grupos, ir buscando blogs, videos en YouTube. ¿Por qué? Porque en un momento no existía el grado de información que teníamos o que tenemos al día de hoy, ¿sí? Entonces eso lleva a tener siempre buscar algo para ir aprendiendo y emprendiéndolo y aplicándolo, porque no sirve de nada por ahí ir acumulando conocimiento, ¿sí? Como si estuviésemos viendo una serie en Netflix, ¿sí? Ir viendo videos y no ponerlos en práctica. Entonces, mi recomendación para ustedes, si quieren dedicarse o ver algo de estos temas, profundicen, traten de meterse, traten de entender cómo es que funcionan estas herramientas y pónganla en práctica. Por más que les parezca una práctica tonta o muy sencilla, lo tienen que hacer porque eso les va a ayudar a ganar confianza, a ir avanzando de a poco.
Y esto me llevó a ser prácticamente autodidacta en estos temas, porque uno no se puede quedar solamente con lo que ve en la universidad o con lo que puede ver en alguna academia. ¿Por qué? Porque la tecnología y todo lo que es inteligencia artificial está avanzando muy, muy rápido y a veces los programas en las universidades, en las academias, no llegan a actualizarse tan rápido. Entonces, no reniego de la universidad, al contrario, les da los fundamentos de cómo razonar, de cómo pensar, de cómo entender muchas de estas tecnologías. Al día de hoy hay muchas universidades que están incorporando estos temas, pero sí es necesario que ustedes vayan metiéndose de a poco, de manera autodidacta, ir interesándose, investigando, asistir a conferencias y tratar de ver dónde pueden aplicar ese conocimiento de manera totalmente autodidacta. Es la única forma de estar con los avances como van surgiendo. Y créanme que una vez que aprenden y le prenden el miedo a todo esto, podemos meternos muy de lleno y les va a picar el bichito de ver, bueno, y ahora quiero hacer tal cosa, y ahora quiero hacer tal otra. Y esa es la intención de este curso y de estas charlas. Eso los va a llevar a que se van a plantear una mejora continua, van a estar todo el tiempo tratando de ver cómo aportar valor, cómo generar mejores ideas y cómo estar buscando quizás oportunidades de negocio donde poder implementar todo esto que ustedes vienen estudiando o que van a empezar a estudiar a partir de ahora. ¿Qué es lo que hago yo? Al día de hoy, mi filosofía es emprender algo, probarlo, investigar, ver cómo ponerlo en práctica, ir iterando. Obviamente voy a fallar varias veces, pero eso no me frena, tengo que seguir intentándolo. ¿Por qué? Porque al principio quizás uno puede ir chocando, puede parecer difícil, pero una vez que uno empieza a entender y empieza a ver cómo se mueven los hilos de todos estos sistemas y de todas estas herramientas, una vez que aprende una, el resto como que es bastante similar, ¿sí? Entonces, no le tengan miedo y no se frustren, ¿sí? Al principio. Por un lado, soy miembro del centro de graduados, como estaban comentando recién. Dentro del centro lo que hacemos y lo que hago yo puntualmente es ser instructor, tratar de ayudar a las personas a que vayan incorporándose a nuevas tecnologías. Acá les muestro algunos de los proyectos que trabajamos dentro del centro, ¿sí? Ahí vemos el de arriba es uno de detección facial. La idea de ese proyecto era tratar de ver si podíamos identificar a las personas para poder tomar el presente, para poder hacer seguimiento, para manejar accesos en áreas restringidas. Y en el de abajo estamos viendo un sistema de infracciones. Un sistema de infracciones que tomamos las cámaras que están en los semáforos, ¿sí? En las esquinas, y aplicando inteligencia artificial vamos detectando los vehículos, vamos marcando áreas de interés dentro de esas cámaras, de esas imágenes, y eso nos permite detectar cuando un vehículo está, por ejemplo, cruzando la luz en rojo o cuando está haciendo una invasión de senda peatonal. Y obtenemos una foto antes, una foto después, hacemos el acercamiento a la chapa patente y empezamos a juntar información para que después el municipio pueda labrar el acta, ¿sí? Tuvimos muy buenos casos, ¿sí? Donde esto facilitó mucho más el trabajo en donde se implementó. Y en lo de arriba también lo pudimos implementar para poder ver quiénes estaban en alguna sala o ver cuántas personas habían, ¿sí? Con el centro de graduados nos llevó a que empezamos a trabajar con proyectos, porque como les decía, lo mejor es ensuciarse las manos. Aparte de hacer horacilla en estudiar, en entender un poco los temas, ir viendo y poniéndolos en práctica. Eso nos llevó a armar una cooperativa de trabajo, que la llamamos Tu Éxito Profesional, y en esa cooperativa lo que hacemos es justamente cosas como las que estamos haciendo hoy, capacitaciones, desarrollos, asesorías, ¿sí? Entonces, al día de hoy, junto con Ariel, lo que estamos trabajando es en estos temas. Esa es la experiencia y para que vean que venimos trabajando en todo lo que es inteligencia artificial. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Y espero que lleguemos con todo, si no, continuamos a partir de la próxima clase donde quedemos. Es qué es la IA generativa, cómo funcionan los grandes modelos del lenguaje, como los que están detrás de ChatGPT. Vamos a ver cómo podemos usar esas herramientas como socias de pensamiento para poder... Vamos a esperar un minutito que se conecten y ya seguimos, ¿sí? Disculpas, pero sé que hubo un problema con la cuenta de Zoom, así que ahí cambiamos de cuenta. Bueno, mientras van entrando, sí, todo esto se está grabando, así que no va a haber ningún problema. Vamos a seguir.
les estaba comentando que vamos a ver qué es la IA generativa, cómo funcionan los modelos de lenguaje, qué son, ¿sí? Cómo lo podemos utilizar a nuestro favor como razonadores, como socios para ir resolviendo distintos problemas. Vamos a ver aplicaciones donde podemos usar estos modelos para resolver estos problemas. Vamos a tratar de entender cuáles son los limitantes, qué pueden, qué no pueden hacer estos modelos de inteligencia artificial. Y vamos a meternos en los conceptos del prompt engineering, que son cómo le podemos dar esas instrucciones. Entonces les voy a dar algunos consejos para poder ir generando esos prompts. Vamos a hablar de lo que es la fórmula mágica, que es una estructura que nosotros podemos aprender a utilizar para ir dándole todas esas instrucciones. Les voy a contar algunos tips básicos, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos optimizar esos resultados que nos dan, cómo podemos pedir la información en distintos formatos, cómo podemos ir iterando con distintas técnicas. Y finalmente vamos a hablar de algo que está muy de moda hoy día, que son los modelos estos razonadores, pero hubo algo, ¿sí? que, que se hacía antes, que servía para hacer una cadena de pensamiento, es decir, obligar a estos sistemas a darle un paso a paso de cómo ir resolviendo, ¿sí?, todos esos temas, ¿sí? Entonces, este va a ser más o menos el temario que teníamos pensado para esta primera clase. Entonces, vamos a ir bien despacito mientras se van sumando los que faltan. Mientras tanto, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta más allá del problema con el Zoom. La puede escribir por el chat que los voy a estar leyendo, ¿sí? Mientras se van conectando los que faltan y les van llegando el nuevo enlace. Bueno, si ninguno da ninguna otra consulta, ninguna inquietud, si alguno quiere contar qué expectativas tiene, también lo puede hacer, ¿sí? Vamos a comenzar, ¿sí? ¿Qué es la IA generativa? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial generativa? Vuelvo a repetir, traten de hacer las preguntas, no se queden con dudas, ¿sí? Vamos a tratar de aprovechar este tiempo que vamos a compartir juntos, ¿sí? Yo lo que más quiero es que ustedes se lleven conceptos y que aprendan sobre inteligencia artificial. Así que no me molestan las preguntas, no me molestan las consultas, al contrario, ¿sí? Cuando arrancó la inteligencia artificial, arrancó como la idea de poder emular el comportamiento humano en la toma de decisiones. Entonces, lo que se hacía era tomar unos datos, armar unos programas, ¿sí? Un programa es un algoritmo, es una secuencia de órdenes que se le da a una computadora para poder obtener un resultado. Entonces, había programadores que lo que hacían eran armaban estos programas que emulaban el comportamiento inteligente, tal cual lo hacían las personas. Estos modelos dependían de cómo el programador armaba esa secuencia, ¿sí? Si el programador armaba una mala secuencia o recibía algún dato para el cual no había sido programado, el programa podía llegar a fallar o dar una respuesta que no era la acorde, ¿sí? Entonces, fue evolucionando la tecnología y los algoritmos que se fueron usando y empezaron a aparecer algoritmos que nosotros los conocemos como machine learning, ¿sí? O aprendizaje automático. ¿Qué es el aprendizaje automático o el machine learning? En vez de nosotros programar y darle la secuencia de órdenes que tiene que cumplir una máquina para resolver un problema, lo que le vamos a dar a la máquina son los datos que tiene que procesar y a qué resultado tiene que llegar, ¿sí? Entonces, la misma máquina es la que va a tratar de encontrar cuál es la relación que existen entre esos datos, ¿sí? Y va a armar un modelo matemático. Así como a veces nosotros escuchamos el modelo de los meteorólogos, que dicen cuándo va a llover, cuándo no, y pueden hacer predicciones. Bueno, hay algo similar que nosotros podemos hacer con datos, diciéndole qué resultado queremos, y se genera dentro de ese modelo un montón de funciones matemáticas, un montón de variables, parámetros, valores, que de su combinación pueden empezar a resolver problemas. Y ese modelo es el encargado después de dar una respuesta. Lo que cambia con el machine learning, con el aprendizaje automático, es que la máquina no es programada para resolver un problema, sino que aprende sola a cómo resolverlo. Y para hacer eso necesita muchos datos, necesita datos para poder captar cuál es ese patrón que existe. Ese patrón después lo vuelca en un modelo matemático, ¿sí? Con un montón de probabilidades, con un montón de funciones, un montón de parámetros internos, y ese modelo es el que después hace las predicciones, ¿sí? Cuando nosotros estamos entrenando estos modelos, le tenemos que dar ejemplos de cómo ir de A a B.
Le tengo que dar un dato y le tengo que dar el resultado esperado, el que quiero que llegue. Y el modelo va a ir viendo todos esos ejemplos y va a ir entrenándose hasta que hace predicciones muy buenas. Cuando termina de hacer ese entrenamiento y ya sabe resolver el problema, ese modelo lo que vamos a hacer es llevarlo a producción, lo vamos a llevar a que trabaje por nosotros. Cuando está trabajando por nosotros ya aprendió a resolver una tarea, por lo tanto va a recibir datos y lo que va a hacer es empezar a hacer predicciones, empezar a dar resultados. Como ya sabe hacer esa tarea, va a dar resultados buenos, ¿sí? Cuando en inteligencia artificial, cuando nosotros entrenamos un modelo, le damos un montón de ejemplos, un montón de dataset, decimos, ¿sí? Un set de datos de entrenamiento, y cuando el modelo llega a una performance, a una forma de decir no tiene mucho error, es decir, llega a un 99% de acierto, un 95% de acierto, decimos que el modelo converge, que funciona bien, ¿sí? Que ya sabe y aprendió a hacer esa tarea. Entonces, lo que buscamos con esto del machine learning es que la máquina no sea programada por una persona para resolver el problema, sino que se autoprograme, que arme su propio modelo matemático para poder resolver el patrón y encontrar el patrón que existen entre esos datos para poder llegar a ese resultado, ¿sí? Y eso se hace a través de, por ejemplo, aprendizaje supervisado, que es un algoritmo, una forma de trabajar que pueden tener las máquinas para ir entrenándose. Existen muchas formas de trabajar dentro de lo que es la inteligencia artificial. Está el aprendizaje supervisado, donde estamos dando el dato con el valor que queremos que aprenda a resolver. Tenemos el aprendizaje no supervisado, donde simplemente le damos datos y queremos que encuentre patrones, que agrupe datos, que vea cosas específicas. Tenemos el aprendizaje por refuerzo, que son agentes inteligentes que los dejamos que tome sus decisiones y después lo que hacemos es decirle, esta decisión fue buena, esta decisión fue mala, y con ese sistema de puntuación que le vamos dando, bueno o malo, nosotros vamos generando una conducta. No sé si estuvieron usando alguno, ¿sí? Estos sistemas de como ChatGPT o algún modelo de estos de inteligencia artificial y que ustedes le pueden puntuar con dedito arriba, dedito abajo, si la respuesta les sirvió o no. Bueno, lo que están haciendo ahí es justamente eso, un aprendizaje por refuerzo. A medida que fueron generándose cada vez herramientas más potentes, ¿sí? Empezó a surgir la necesidad de resolver problemas más grandes. Por lo tanto, dentro del mundo de las herramientas de inteligencia artificial, la mayoría de las cosas, la mayoría de los modelos que se generaban, era a través de aprendizaje supervisado, es decir, dándole el dato esperado y los datos de entrada, ¿sí? Y en menor medida, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. No porque no fuesen importantes, sino porque el uso no era tan popular, ¿sí? Con el aprendizaje por supervisado, lo que se empezó a hacer es esto de etiquetar cosas, de pasarle los datos viendo a dónde queremos llegar. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un mail, el texto de un mail, y le indico si ese mail es spam o no, puedo armarme un set de datos con un montón de mails, todos etiquetados y clasificados, si son spam o no son spam. ¿Qué va a aprender el modelo? A encontrar el patrón que existe en esos textos para saber si eso es spam o no. ¿Qué voy a generar entonces? Un modelo que lo puedo usar en una aplicación como filtro de spam. Y así podemos hacer un montón de cosas con esto del aprendizaje supervisado, ¿sí? ¿Alguno estuvo usando o vio modelos de inteligencia artificial o tiene la intuición de dónde hay inteligencia artificial? Pueden escribir en el Sí, chat. yo lo uso. Yo lo uso. Sí, Mica, decime. Hola, Omar, ¿cómo estás? Yo tengo el WhatsApp Business Sí, y le instalé una aplicación que se llama Autoresponder. Entonces lo que hago es darle la opción de que entre bueno, yo vendo seguros, entonces, ¿qué necesitas? ¿Una grúa, un siniestro o alguna otra consulta? Apretá A, B o C y después ahí se despliegan los números de las grúas o qué es lo que tenés que hacer ante siniestro y la misma aplicación, a medida que el cliente va respondiendo, le va llevando la información que necesita. Pero primero tuve que determinar cuál era la entrada de lo que ponía para que lo entienda y programar la respuesta automática. perfecto, perfecto. Ahí estamos asociando entonces un concepto de entender qué es lo que está pidiendo la persona y después automáticamente dar un programa, ¿sí? Eso se parece mucho más a la primera inteligencia artificial, donde está una secuencia programada.
donde yo le doy un dato de entrada y la inteligencia reacciona y me da una respuesta. ¿Sí? La diferencia que tenemos con estos modelos de machine learning, de aprendizaje automático, es que nosotros no la programamos, sino que le damos los ejemplos de dónde a dónde tiene que ir. ¿Sí? Y se encarga sola de hacer todos esos temas. Les acabo de dar el ejemplo del spam, que me parece que es mucho más sencillo. Todos nosotros sabemos lo que es un spam. Si vemos que tiene palabras muy repetidas, que tiene cierta estructura, por lo general nosotros las personas nos damos cuenta cuando un mail es spam. ¿Sí? Y no es el único caso. Por ejemplo, podemos tener información de un usuario. La edad, dónde vive, el nivel socioeconómico, qué estudios tiene, cuáles son algunos de sus intereses, ¿sí? Y en base a eso le podemos dar qué probabilidad hay de que haga clic o no haga clic en una publicidad, ¿sí? Yo entreno un montón de ejemplos de este estilo y lo que estoy armando es publicidad online dirigida, como hace Facebook, ¿sí? Cuando ustedes hacen una publicidad en Facebook, en realidad estamos todos catalogados con distintos intereses y con toda nuestra información. Y lo que nos empieza a llegar cuando estamos navegando, ¿sí? Es justamente publicidad que a nosotros nos puede llegar a interesar. ¿Por qué? Porque es más probable que nosotros le hagamos clic. Por ejemplo, puedo tener imágenes de un radar, ¿sí? Y ese radar indicarle dónde hay posicionamientos de autos. ¿Y dónde puedo utilizar este modelo que aprendió a detectar los autos? Y bueno, en una conducción autónoma, en estos vehículos que se manejan solos, ¿sí? No sé si alguno vio el auto de Google que anda por todos lados dando vuelta. A veces pasa, lo veo por mi casa y yo siempre por ahí quiero salir en la foto y nunca salgo. Pero lo que hace, tiene unos radares en el techo y tiene cámaras por alrededor, que lo que va haciendo es detectando las imágenes, sacando las fotos y con los radares ir viendo y midiendo distancias. ¿Sí? Eso después se sube a Google Maps y tiene geolocalización de todas las ciudades, de todas las calles. Ahora, para que el auto ande solo, por más que hay ciudades que obligan a que haya un copiloto, el auto se va manejando solo prácticamente, ¿sí? O los autos de Tesla, ¿sí? Los autos de Tesla que se manejan solos, lo que tienen es eso, es un sistema de radares que van detectando las posiciones de los vehículos, van detectando dónde están y en base a eso toman la decisión de cómo ir moviéndose, de cómo hacer la trayectoria. Bueno, esos modelos tuvieron que ser entrenados con muchos ejemplos, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, imágenes de rayos X, ¿sí? Y poder darle el diagnóstico. Acá hay una pulmonía, acá hay una neumonía bilateral, acá tenés algún tumor en el pulmón, ¿sí? Y le podemos dar esos ejemplos y esos diagnósticos. Una vez que aprende a detectar los patrones en esa imagen, ese modelo va a ser capaz de usarse en medicina para el cuidado de la salud, para hacer diagnóstico mucho más rápido quizás. Podemos tener imágenes de producto, ¿sí? Y a ese producto decirle si tiene alguna falla, si está defectuoso o no. Entonces podemos catalogar fotos, por ejemplo, de productos y marcarlo como defectuoso o no. Y el modelo solo va a encontrar cuando le decimos que un producto es defectuoso, qué características tiene para ser defectuoso. Y lo que va a aprender entonces es hacer inspección visual. Así como hacemos las personas, podemos con una cámara pasar, por ejemplo, por una cinta transportadora, productos, y ir viendo la forma de si son o no son defectuosos, ¿sí? Y eso se puede automatizar, se puede implementar inteligencia artificial. Le podemos dar grabaciones de audios, ¿sí? Y después darle la transcripción a texto. ¿Qué va a aprender ese modelo luego de muchos ejemplos? Lo que va a aprender justamente es hacer el reconocimiento del habla. Cuando yo digo, ok Google, ok Siri, cuéntame un chiste, lo que están haciendo es reconocimiento de mi habla. ¿Sí? Entienden ese audio, entienden lo que estoy queriendo decir, o incluso hay herramientas al día de hoy, y por ejemplo Zoom lo tiene, Google Meet lo tiene. Esto que estamos hablando ahora se está grabando todo el audio y después podemos tener la transcripción de toda la reunión, si quisiéramos. ¿Sí? Entonces existen esas herramientas y todo eso se hace con esto, con aprendizaje supervisado, etiquetando cosas, diciéndole qué es lo que le va a hacer o cómo va a trabajar esa salida. Y solo la máquina se va a encargar de armar esta relación. Por eso hablamos de modelos, ¿sí? Podemos tener reseñas de restaurante y puntuarla y hacer un análisis de sentimiento, decir, la comida, la verdad que era poco gustosa, poco abundante, y el análisis de sentimiento es darle un puntaje, por ejemplo, del 1 al 5 lo punteo con un 2. Si yo le doy muchos ejemplos,
lo que va a aprender a hacer esto es, por ejemplo, un monitoreo de reputación en las redes sociales de mi restaurante. Y eso lo podemos hacer con Machine Learning, con inteligencia artificial. Durante el 2010 y 2020, ¿sí? Empezó todo este auge mucho más grande de lo que es la inteligencia artificial. Empezaron a surgir herramientas, ¿sí? Que nosotros podíamos utilizar. Y todas estas herramientas fueron hechas por modelos supervisados, es decir, que fueron entrenados con muchos parámetros. Una vez que fueron entrenados con muchos parámetros y con muchos ejemplos, lo que empezaron a darse cuenta es que cuando querían resolver problemas muy complejos, la performance, es decir, el grado de acierto que tenían en las predicciones, empezaban a estancarse. Es decir, a tareas cada vez más complejas les sucedía justamente eso, que por más que le daban más ejemplos, los modelos no aprendían. Y no era por una cuestión de que le faltaban datos de entrenamiento, era por una cuestión de un limitante de la tecnología, de la cantidad de parámetros internos que tiene ese modelo capaz de captar conocimiento, ¿sí? Entonces lo que empezaron a hacer es hacer modelos cada vez más grandes, modelos que tengan cada vez más parámetros internos, más funciones matemáticas, más neuronas, ¿sí? Dentro de esas redes neuronales, por ejemplo. Eso le permitió, en el último tiempo, poder resolver problemas más complejos usando un mismo modelo, ¿sí? Entonces, al tener más cantidad de parámetros internos, a poder entrenar con más datos, empezó a tener un crecimiento exponencial todo lo que es inteligencia artificial. Eso provoca, ¿sí? Que empiecen a aparecer modelos más inteligentes y que pueden resolver muchas más tareas. No solamente las que acabábamos de ver. Empezaron a aparecer modelos que trabajaban imágenes, que trabajaban audio, y empezaron a darse cuenta que los modelos aprendían muchas cosas más que para los cuales fueron entrenados. Que dentro de todo ese conocimiento encontraban otras funcionalidades. Al principio, cuando arrancó los modelos GPT, que son los modelos que están atrás de ChatGPT, esa tecnología, ahora lo vamos a ver, arrancó para hacer traducciones, ¿sí? Para pasar de un idioma a otro. Google lo lanzó para hacer eso. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta que si le pedían un resumen de un texto, se lo hacía. Que si le pedían que busque las ideas claves que había en una frase, también se los hacía. Y no solamente hacía la traducción. ¿Y por qué pasó eso? Porque el modelo empezó a entender el lenguaje de las personas, empezó a entender el texto que le estábamos dando, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver justamente es esa tecnología y cómo nosotros la podemos usar a nuestro provecho. Todo esto surgió como IA generativa, ¿sí? A partir de una gran cantidad de parámetros internos a través de redes neuronales muy complejas, que tienen mucha cantidad de neuronas, mucha cantidad de parámetros, ¿sí? Y que fueron entrenados con mucho texto. Estamos hablando de miles y millones de palabras y de texto, ¿sí? ¿Y qué pueden hacer estos modelos? Empezaron a darse cuenta que podían crear contenido nuevo, contenido que no solamente copiaron o aprendieron, sino que empezaban a entender, por ejemplo, si yo le pido un poema de Neruda, me daba un poema con el estilo de Neruda. Y no existía ese poema, pues lo estaba generando en ese momento, ¿sí? Entonces podemos empezar a tener texto, imágenes, música, videos o incluso código de programación. Todo basándose en qué? En esos patrones que aprendieron en base a un gran volumen de datos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Pueden ¿Todo ok? escribir por el chat de WhatsApp o prender el micrófono si quieren comentar algo, porque está bueno escucharlos, ver en qué andan y para también adaptar nosotros el contenido de nuestro curso a ustedes, para que sea más útil a lo largo de estas 8 clases. Vamos a estar lunes y jueves durante 4 semanas. Entonces, si alguien Bien. quiere micrófono, contar en qué anda buscando, Y de paso me dan un ratito a mí para tomar agua. dale, buenísimo. O pueden escribir acá por el grupo de WhatsApp, como quieran ustedes. Pero está bueno escucharlos, entender Dicen en qué que, andan. Marian Sí, dice que se entiende, que vamos bien, perfecto. A ver si hay alguna pregunta por el grupo. por el grupo de WhatsApp no veo preguntas. Bien, vamos bien. Excelente. La idea es que se lleven los conceptos, ¿sí? Una vez que Y ustedes entiendan los conceptos y le un pierdan poco la el idea es miedo, que ustedes de este curso se lleven herramientas que les van a ayudar a ser mucho más productivos en lo que hagan todos los días. Es decir,
esto no es un curso teórico ni una base que es un curso 1, después un curso 2. Sí, hay muchos más cursos, pero lo que van a ver hoy, lo que van a ver hoy y lo que van a ver en estas 8 clases, les tiene que servir para ser mucho más productivos en la actividad que hagan. Puede ser en su trabajo, en su estudio, en el hobby, en la interacción personal, en cualquier otra cosa. Y por eso está bueno escucharlos, entender qué necesitan y adaptar, porque vamos a tener esa posibilidad a lo largo de estas 8 clases de ver si hay alguna necesidad puntual, algo muy específico de la necesidad de los que están conectados, de que están haciendo el curso. Dice para amplificar trabajo rutinario, justamente, la inteligencia artificial surge para todo lo que sea tarea repetitiva. Nosotros como humanos nos terminamos estresando con las tareas repetitivas, son muy cansadoras, y las máquinas no les cuesta nada. E incluso lo hacen mucho más rápido que nosotros, ¿sí? Ahí me preguntan si todo lo que estamos hablando aplica también para Copilot. Sí, Copilot también es un modelo de lenguaje y en breve se los voy a mostrar y les voy a contar que existe como modelo de lenguaje, ¿sí? Lo que estoy tratando de contarles es los conceptos de la inteligencia artificial, que es el machine learning, y por qué hablamos de IA generativa. La IA generativa, entonces, ¿sí? Retomando un poquito, es justamente esto. Son modelos de inteligencia artificial que están hechos con unas redes neuronales muy importantes, o sea, muy grandes, con muchos parámetros, que fueron entrenados con un montón de información y que permiten generar contenido nuevo. Por eso se habla de generativa, ¿sí? Esta IA generativa, si nosotros tuviéramos que meterla dentro de la gran mamusca de la inteligencia artificial, como le digo yo, cuando nosotros estamos programando, para como decía Mika hace un ratito, de que yo le tengo que decir cuál es la entrada y cuál tiene que tener la respuesta, ahí le estamos programando el flujo de cómo tiene que reaccionar y responder. Ahí estamos simulando el razonamiento humano. Ahí estamos haciendo inteligencia artificial. Cuando nosotros empezamos a usar algoritmos de aprendizaje para que la máquina empiece a generar sus propios modelos, ¿sí? Ahí lo que hacemos es machine learning, ¿sí? Cuando uno de los algoritmos de aprendizaje que usamos son redes neuronales, ahí lo que estamos haciendo es deep learning, ¿sí? Es como que deep learning es un caso específico del machine learning que a su vez es un caso específico de la inteligencia artificial. Es como una mamusca, ¿sí? Dentro de las redes neuronales hay una tecnología muy importante que fue la tecnología Transformers, que ahora la vamos a ver en breve, que fue la que generó todo esto de las IA generativas. No es la única, hay varias, ¿sí? Por eso, la IA generativa es un caso específico de redes neuronales que permiten resolver problemas, ¿sí? En base al conocimiento que empiezan a tener y generando contenido, sea texto, sea imágenes, video, audio, lo que sea, que no existe, pero que la generan y tienen sentido, ¿sí? Ahí estamos hablando de IA generativa. Entonces, ¿cómo es que funcionan estos modelos de IA generativa? Estos modelos tienen, como les decía, redes profundas, redes neuronales muy, muy grandes, por eso hablamos que son parte del deep learning, y esos modelos se basan en probabilidades. ¿Para qué? Para generar contenido realista, contenido nuevo, ¿sí? Que cumpla, por ejemplo, en el caso de la generación de texto, que cumpla la semántica, la gramática de cómo hablamos las personas, ¿sí? Al punto que a veces cuesta diferenciar si eso está generado por una IA o por una persona. ¿Y por qué es tan revolucionario esto de la IA generativa? Porque justamente me permite todas las tareas creativas automatizarlas en múltiples industrias. Vamos a ver que lo podemos usar en un montón de áreas, ¿sí? Cuando estoy bloqueado y no sé para dónde arrancar, no se me ocurre ninguna idea, bueno, uso ChatGPT y decirle necesito ideas para tal cosa y que me genere las ideas. Después veo si uso alguna otra herramienta, ¿sí? Pero podemos desbloquearnos nosotros y aumentar nuestra productividad creativa, ¿sí? En base a estos temas. Y si es algo que vamos a hacer repetitivo muchas veces, hasta lo podríamos llegar a automatizar y que directamente lo haga la IA. Eso me va a permitir a mí, ¿sí? Ir personalizando la experiencia que yo tenga con la inteligencia artificial, dándole los comandos necesarios, las instrucciones necesarias, y me va a permitir hacer lo mismo en menos tiempo, ¿sí? Entonces estamos ahorrando recursos también. Y ahí muchas veces hay gente que dice, pero usar tal herramienta tiene un costo, pero ¿cuánto tiempo te estás ahorrando? ¿Cuánto
¿Cuánta facilidad te está brindando? ¿Sí? Ahí hay que ver el costo-beneficio. Lo bueno es que al día de hoy hay un montón de herramientas gratuitas que también podemos utilizar, ¿sí? Hay un montón de herramientas que son, se dice freemium, es que tienen una parte que nos dan un crédito para probarla, y hay herramientas que ese crédito se renueva todos los meses o por día, ¿sí? Entonces, tenemos opciones para ir probándolas. Ahora, si vamos a usarlo de manera profesional, si vamos a meterlo en un proyecto donde nosotros económicamente estamos teniendo un beneficio, bueno, nos conviene quizás invertir un poquito en alguna de esas herramientas y empezar a ser un poco más profesional y tener el soporte también de esa herramienta, ¿sí? Entonces, la IA generativa, ¿qué es? Son sistemas de inteligencia artificial que pueden producir contenido de muy buena calidad, ¿sí? Y específicamente en texto, imágenes, audio o video. Entonces, esto lleva a que empiezan a aparecer algoritmos, más allá del aprendizaje y los tipos de aprendizaje que fuimos viendo, que son la IA generativa. Hay toda una forma nueva de trabajar con inteligencia artificial que se aboca a este tipo de modelos. Este tipo de modelos empezó a crecer cada vez más, ¿sí? El reinado de los aprendizajes supervisados, ¿sí? Empezó a competir ahora con la IA generativa. ¿Quiere decir que no se usa todo lo anterior? ¿Que no se usan los algoritmos de Machine Learning? No. Lo que quiere decir que según la tarea que yo quiera o necesite hacer, tengo distintas herramientas y distintas opciones. Nadie va a matar un mosquito, ¿sí? Con un tanque de guerra, ¿sí? Porque es una incoherencia. Nadie va a usar un gran modelo de lenguaje simplemente para hacer una clasificación de algunos datos si los valores son positivos o negativos. Eso lo podemos hacer hasta con una hoja de Excel, ¿sí? Entonces, hay distintas opciones y lo que uno tiene que saber es el costo-beneficio de implementar esos modelos, de implementar esas herramientas según las soluciones que uno quiera llevar a cabo. Al día de hoy, todas las herramientas de IA generativa están en aumento. Todos los días sale una herramienta nueva, ¿sí? Y todo este auge de la IA generativa, donde las grandes empresas empezaron a decir que anualmente la economía iba a empezar a crecer, que el Producto Bruto Mundial también iba a crecer un 7% en los próximos años, o que iba a haber tareas que se van a ver impactadas, ¿sí? Por la inteligencia artificial, a haber trabajos que se van a ver impactados, empezó a surgir. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, y por eso acá les tengo un grafiquito del S&P 500. El S&P 500 son las empresas a nivel mundial que cotizan en bolsa, ¿sí? Y que los managers, los CEO de esas empresas, los directivos, empezaron a hacer menciones en que quieren investigar, que quieren implementar inteligencia artificial. Y si vemos en este gráfico, hay un momento en la historia, ¿sí? Reciente, que empezó a crecer ese interés y ese nombramiento o la referencia a la inteligencia artificial mucho más. Y puntualmente, eso es en el último cuatrimestre, ¿sí? Del año 2022. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Lo que pasó en ese momento es que se lanzó ChatGPT, ¿sí? Toda la tecnología GPT, los modelos que hacen eso del lenguaje ya existían, pero no los usaba nadie, existía a nivel académico. Lo que se le ocurrió a la gente de OpenAI, ¿sí? Es decir, vamos a armar una interfaz web y que la gente pueda interactuar con este modelo, ¿sí? Al principio era bastante rudimentario, podía tener conversaciones muy cortas, no tenía conocimiento para conectarse a Internet como tiene hoy, ¿sí? Pero fue toda una revolución, porque teníamos de manera totalmente abierta un modelo de vanguardia que puede emular la forma de conversar de una persona, que a la vez tiene un montón de conocimiento interno y que nosotros podíamos ir haciéndole consultas, ¿sí? Por eso, a partir de el último cuatrimestre del 2022, todo lo que es inteligencia artificial generativa, ¿sí? Empezó a tener mucho más significado y empezamos a ver más herramientas. Hoy tenemos inteligencia artificial en un montón de dispositivos, en un montón de aplicaciones que hasta las usamos de manera natural sin darnos cuenta. Hoy tenemos buscadores web, ¿sí? Que aplican inteligencia artificial. Hay una herramienta muy importante, a ver si se las puedo compartir, que para los que quieran hacer investigaciones les va a servir. A ver si lo encuentro. Acá. Ahí se las paso por chat, también para que la tengan. Se llama Perplexity. Perplexity lo que hace,
¿sí? A diferencia de cómo nosotros buscamos por ahí en Google. Permítame entrar a Google. Cuando yo entro a Google y hago una búsqueda, le digo, por ejemplo, ¿qué es la IA generativa? Y me va a dar un montón de enlaces, ¿sí? Un montón de enlaces, más las publicidades, ¿no? Que ya la verdad que Google ya es desastroso, te da más publicidades que información. Pero yo soy el que tiene que ir a buscar la información. Si quiero ver algo muy puntual, por ejemplo, esto de IBM, tengo que ir hasta la página de IBM y ver cuál es la información. Yo soy el que hace la búsqueda, tengo que ir a buscarlo. En cambio, Perplexity lo que hace es implementar estos modelos de lenguaje que vamos a empezar a ver ahora, y que yo le puedo hacer la pregunta y le digo, ¿qué es la IA generativa? Y va a empezar a buscar en Internet donde habla del tema, va a hacer resúmenes de esa información. Vamos de vuelta, a ver qué pasó. Entre el Zoom y Perplexity están en mi contra. Ahí está. Ahí está haciendo búsquedas en Internet. Fue a buscar en varias fuentes. Hizo un resumen de lo que hay en esa fuente, extrajo las ideas principales y me redactó una respuesta para mí. Y me armó la respuesta y yo la tengo acá con las fuentes que estuvo consultando. ¿Sí? Es una herramienta muy, muy potente que me permite, ¿sí? A su vez, abajo me da ideas a mí de qué puedo yo seguir preguntando. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales modelos de IA generativa? Bueno, vamos a ver. Y ahí va a empezar a buscar eso. Y todo eso me queda acá guardado, ¿sí? Yo incluso hasta lo puedo bajar después si quiero. Y acá me dice, bueno, modelos basados en Transformers, que vamos a tratar de verlo hoy, si no seguimos la clase que viene. Las redes generativas adversarias, las GANs, que vamos a hablar cuando veamos generación de imágenes, seguramente vamos a hablar de eso. Los autocodificadores, también los vamos a ver en algún momento. Los modelos autorregresivos, o sea, me está dando información sobre ese tema. Incluso le puedo pedir, buscame imágenes. Y ahí me va a buscar en Internet imágenes referentes a esto que estoy buscando yo. Buscame videos. Y ahí me va a buscar videos sobre estos temas. Y si tengo la posibilidad de trabajar con la versión Pro, o sea, la versión de pago, podría generar imágenes, ¿sí? Acá me va a decir que necesito tener la versión de pago, pero fíjense, podemos usar muchos más modelos de inteligencia artificial, podemos hacer muchas más consultas, con más profundidad, con más inteligencia, pero también tenemos la versión gratuita, que no hay ningún problema. Hasta incluso tenemos 3 versiones, 3 búsquedas Pro que podemos hacer. Es una herramienta que revoluciona la forma de buscar información. Si se fijan, cuando le pregunté qué era la IA generativa, uno de los enlaces es justamente la página de IBM que me daba Google. Pero no tuve que ir yo a la página. Me la devolvió directamente y si yo quiero, después hago clic en la fuente y voy a profundizar un poquito más. ¿Sí? Entonces, tenemos herramientas que nos ayudan y aceleran mucho tiempo. ¿Cuánto me hubiese tardado yo en usar Google para ir buscando y consiguiendo información de distintas fuentes? Un montón. ¿Sí? Y con esto, con un clic, tengo una idea. Después, si yo quiero, lo puedo amplificar, lo puedo mejorar, lo puedo redactar de otra manera. Pero acá ya tengo una forma de dónde arrancar, incluso tengo las fuentes de dónde está extrayendo esa información. ¿Cómo se genera esta respuesta? Con IA generativa, con modelos de lenguaje que aprenden, leen todo lo que hay en las páginas y me lo sintetizan en una respuesta para mí. Vamos a volver a la presentación. ¿Dudas, preguntas? ¿Conocían esta herramienta? ¿Es nueva? ¿No la conocían? Bueno, hoy se llevan una herramienta para investigar y hacer búsquedas, ¿sí? Detección de fraudes, los bancos, por ejemplo, ¿sí? Van detectando y tienen herramientas que van detectando cuando hay una anomalía en el comportamiento, en los pagos de la tarjeta, sistemas de recomendación, como tenemos, no sé, Mercado Libre, Netflix, ¿sí? Todo eso estamos usando inteligencia artificial por detrás y muchas veces esto de poder interactuar
también con estos sistemas, filtros de spam, como ya estuvimos viendo, reconocimiento de voz, ¿sí? Es decir, la IA generativa está logrando avances muy significativos y nos va a dar la posibilidad de generar muchas nuevas herramientas que antes solamente con algoritmos de supervisado, no supervisado y por refuerzo estábamos bastante limitados. Hoy día, con un modelo de lenguaje, podemos armar una herramienta como Perplexity, ¿sí? Es más, Google ahora está empezando a, si ustedes prestan atención, dentro de lo que es el buscador de Google, a ver si puedo volver para atrás. Cuando le pregunto qué es la IA generativa, ahí confírmenme, ¿están viendo el navegador, no? Sí, sí, lo están viendo. Fíjense que acá hay un Search Lab. Google no se quiso quedar atrás ni empezó a hacer lo mismo, ¿sí? Me empezó a generar respuestas con los enlaces, diciéndome cuáles son las fuentes, y acá tenemos el aprendizaje por refuerzo de este modelo que está en etapa experimental. Yo le puedo decir si está buena la respuesta o si no, ¿sí? Y acá estamos aplicando aprendizaje por refuerzo. No es la única herramienta, muchos están tratando de no quedarse, ¿sí?, en el uso de la inteligencia artificial generativa. Entonces, la IA generativa son sistemas que nos permiten generar texto, imágenes, audio y video. En texto tenemos, por ejemplo, el más conocido, uno de los primeros, OpenAI de ChatGPT. Yo acá le pregunté qué es la IA generativa, ¿sí?, y me lo desarrolló. Tenemos también el modelo de Gemini, ¿sí?, de Google, que también tiene su estilo, su forma de trabajar. La diferencia está en que los modelos de Google están integrados con toda su plataforma, ¿sí?, con todos los productos que tienen online, todo el paquete de Google Drive y productos de oficina. Y en ambos casos yo le estoy dando una instrucción, le estoy diciendo qué es lo que quiero, va a buscar en sus conocimientos y me lo va a devolver, ¿sí? También tenemos Cloud de Anthropic, ¿sí?, que también hay distintas variantes. Estos modelos tienen la misma, quizás, tecnología por detrás, con algunas variantes, y lo que varían son en cómo están siendo entrenados. Me están preguntando si son todos gratuitos. Sí, todos estos que les estoy mostrando tienen su parte paga y su parte gratuita, ¿sí? La parte gratuita o son modelos más livianos, que no tenemos un campo de conocimiento limitado y no tiene muchas prestaciones, y la parte paga nos dan quizás más cantidad de consultas, nos dan prioridad en la fila de procesamiento, nos dan más herramientas, ¿sí? Pero todos estos más o menos tienen la misma parte, ¿sí? Nos dan una parte gratuita, los modelos más nuevos, los más potentes, solamente lo tenemos en la parte paga, y la mayoría de estos rondan entre los 15 y 20 dólares mensuales, ¿sí?, estos que les estoy mostrando. También tenemos Copilot, ¿sí? Copilot de Microsoft. Copilot de Microsoft, por detrás, está usando los modelos de OpenAI, los modelos de ChatGPT, porque hizo un convenio, porque Microsoft invirtió en OpenAI y empezó a tener el beneficio y la marca, ¿sí?, de ChatGPT. Entonces, se está beneficiando de eso, pero ahora está viendo que, como todos los modelos más o menos están parecidos, están viendo a ver cómo migran, si arman su propio modelo, su propia investigación. ¿Qué tiene de bueno Copilot? Que está integrado en toda la plataforma de Microsoft, ¿sí? Entonces yo le puedo pedir a Copilot, resumime tal documento de Word, armame un PowerPoint, ¿sí?, y me lo va a hacer, porque está metido, ¿sí?, obviamente con licencia, viene con Windows 11, ya viene incorporado dentro del sistema. Ahí me dice, ¿me escuchan bien? Porque me marcó como que tengo la conexión inestable. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Entonces, se te cortó 2 segundos, pero después volviste. perfecto, perfecto. Entonces, tenemos estas 4 herramientas, hay muchas más, ¿sí? Hay herramientas gratuitas también que podemos llegar a utilizar, en algún momento se las voy a mostrar y se las voy a nombrar, pero estas, digamos, que son las más conocidas, las que se están peleando entre sí por ser las mejores o las que mejores performance tienen. Y la realidad es que hoy día están todas muy parecidas. Al principio había una que tenía una cosa que la otra no, pero como que están copiándose todo el tiempo entre todas. Para gustos, ¿sí?, sabores, cada uno de ustedes elija
cuál les gusta, cuál les conviene. Nosotros hoy vamos a hablar de ChatGPT y voy a usar ChatGPT, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la más conocida y es la que quizás ustedes tengan una cuenta. Pero todo lo que estamos viendo sirve para cualquiera de estos modelos, ¿sí? Y en este caso, cada uno también me respondió que es la IA generativa con su propio estilo, con su propia forma de trabajar. Esa instrucción que le estamos dando es lo que nosotros denominamos prompt, ¿sí? Un prompt no es más que pedirle a la inteligencia artificial que nos resuelva algo a través de ciertas instrucciones que le damos en lenguaje natural. Por eso hablamos de modelos del lenguaje, ¿sí? Porque entienden lo que le estamos pidiendo. Lo que nosotros vamos a ir viendo en lo que nos queda de clase y la próxima clase es cómo podemos trabajar con estos sistemas. Entonces, podemos tener IA generativa no solamente para generar todo lo que sea texto, sino también para generar imágenes. Hay una herramienta que se llama Midjourney, que yo le puedo pasar un prompt y le puedo decir, por ejemplo, una hermosa y pastoral escena montañosa, estilo pintura de paisaje, y me generó esta imagen. O, por ejemplo, el modelo DALL-E de OpenAI, de decirle 2 lindos gatitos jugando, y me generó esta otra imagen, ¿sí? Entonces, son imágenes que no existen, que no están en Internet y que son generadas de manera automática. ¿Por qué? Porque aprenden y entienden el concepto de cómo yo voy escribiendo y qué es lo que le estoy pidiendo. Cuando veamos todos los modelos de inteligencia artificial generativa para imágenes, vamos a ver el por qué y cómo se hace, ¿sí? Podemos tener inteligencia artificial, por ejemplo, para clonar voces, ¿sí? Hay una herramienta muy importante hoy día que se llama Eleven Labs, ¿sí? Que tiene su parte gratuita, su parte paga también, que me permite clonar voces, pero una de las primeras fue myvocal.ai, que se hizo muy conocida. A ver si puedo compartir el audio. Se hizo muy conocida con un caso específico. No sé si conocen a este personaje. We're working on adding more languages soon. ¿Se escucha el audio? It's that simple. And the best part is, use your Perfecto. own voice. Don't believe me? Check out these 2 examples. We captured some voices in Spanish and Mandarin, and then outputted them in American English using the same voice. Listen for yourself. This is my cloned voice in American English, and this is my original voice in Spanish with a little bit background. ¿Qué Hey, hicieron? what's up, guys? This is my cloned voice in American English, and this is my original voice in Spanish with a little bit background noise. Y nada, me queda agradecer todo lo vivido, a mis compañeros, mis ex compañeros, a toda la gente del club, toda la que estuvo al lado nuestro y la que no vemos, que son muchísimos, nos cruzamos. ¿Qué hizo esta gente? Tomó, ¿sí? Grabaciones de entrevistas de Messi y le clonó la voz. Y lo hizo hablar en inglés, ¿sí? Y Messi es como yo para el inglés. Es very difficult, ¿no? O sea, no habla muy bien en inglés, pero en este caso se lo pudieron hacer. En ese momento hubo toda una revolución, ¿sí? Por ese tipo de clonación. Y ahí empezó a despertarse esto de ¿es ético, no es ético? ¿Cómo hacemos para diferenciarlo? Pero esta herramienta, simplemente leyendo algunos textos predeterminados o pasándole grabaciones de esa persona, permitía clonar la voz. Otra capacidad que tenía era que podían empezar a generar emociones en las voces, ¿sí? De enojado, de triste, de alegre. Hoy, al día de hoy, tenemos modelos mucho más avanzados que nos permiten generar lo mismo. Otra herramienta muy importante que surgió no hace mucho también es Heigen.com. Esta herramienta permite, además de clonar la voz, generar un avatar. Un avatar es un ente que no existe, ¿sí? Que vamos a ver la figura de la persona y que permite generar audio en distintos idiomas. Y no solo eso, sino que sincroniza el movimiento de los audios según el idioma que esté hablando. Lo que vamos a ver acá es al CEO de la empresa, ¿sí? Clonado en su avatar y mostrando qué es lo que hace este producto. Konnichiwa. Ciao. Hola. Hey guys, haven't you found the perfect match yet? Try using your own voice to experience the ultimate compliment. We support voice cloning in over 25 languages.
And all it takes is a recorded footage of just 2 minutes to obtain your personalized AI voice. Let me show you our Voci cloning demo. Hey guys, my name is Joshua. I'm the co-founder and CEO of HeyGen. Hey guys, my name is Joshua. I'm the co-founder and CEO of HeyGen. Al principio, esta herramienta arrancó como para hacer limpieza de los audios y quitarle el ruido ambiente, ¿sí? Pero después empezaron a usarlo para clonación y para traducciones. HeyGen's AI Voice puedes comunicarte sin esfuerzo en varios idiomas. Es eröffnet eine Weltvolle Möglichkeiten und bringt einen immensen Wert für Ihre Projekte. Ci vam potrібно передати повідомлення англійською, іспанською, китайською мовою або будь-якою іншою підтримуваною мовою. Eso que acabamos de ver, en realidad, es el avatar del CEO, ¿sí? Que lo están haciendo hablar en distintos idiomas y es todo con IA generativa y a la vez va sincronizando los labios, ¿sí? Y eso es algo que tiene su controversia porque podemos hacer decir cosas a personas que no las dijeron y en cualquier idioma, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una herramienta muy potente y hay muchos, por ejemplo, personas que tienen presencia en YouTube que no se quieren mostrar y lo que hacen es generarse su avatar, escriben el texto y el avatar empieza a reproducir la voz en base a ese texto que escribieron, por ejemplo, ¿sí? Y funciona. Ni hablar si ese texto generado con ChatGPT. Ya directamente es toda inteligencia artificial ahí atrás. También podemos tener herramientas, acá les muestro una, hay un montón de herramientas, que se llama Lowly, que permite generar música, permite generar audios. Yo en este caso, a esta herramienta le puse dar un solo de batería, ¿sí? Y lo que me devolvió fue esto. Esto que les estoy mostrando, simplemente le dije cuántos golpes quería y lo generó, ¿sí? Me están preguntando si esto está en Google o son apps externas. No, son todas herramientas externas, ¿sí? Por eso les estoy nombrando la herramienta y de qué página es, ¿sí? Otra herramienta que es muy parecida a Eleven Labs es esta que se llama SpeechGen.io. Esta herramienta yo le puedo escribir texto, le puedo pedir un estilo de voz, elegir distintas voces. Es una herramienta que es freemium, ¿sí? Nos dan una cantidad de créditos que mensualmente se van recargando y yo puedo hacer la conversión de texto a audio, ¿sí? Por ejemplo, acá escribí un texto y vamos a ver cuál es el audio. Convierte texto español a voz con acento argentino. Utilízalo para el trabajo, edición de vídeo, negocios, publicidad, redes sociales, entretenimiento y mucho más. Bienvenidos al curso de Inteligencia Artificial para Todos con Prompt Engineering. Sí, acá, bueno, se le escapó un poco el lado español del vídeo, pero bastante bien el acento y esta es la versión gratuita, ¿sí? En las versiones de pago hay modelos mucho más potentes. Convierte. Y no solamente, ¿sí? Podemos hacer esto, de usar herramientas ya desarrolladas por terceros, sino que nosotros podemos armar, si sabemos algo de programación, nuestras propias herramientas, ¿sí? Para eso existen librerías, existen APIs, donde yo me puedo ir conectando con todos estos servicios y me puedo ir comunicando, pasándole datos y que me devuelvan la información, ¿sí? Por ejemplo, podemos trabajar con modelos open source, modelos de código abierto, ¿sí? Modelos que son gratuitos y yo puedo alojarlos localmente en mi máquina, en un servidor o en un servidor en la nube y empezar a utilizarlo. O me puedo conectar a través de la API de OpenAI, que es bastante barata y económica utilizarlo. Yo últimamente creo que le cargué $5 y hace como 5 o 6 meses que la tengo con esa cantidad y lo voy consultando porque el precio por token es muy, muy chiquito, por palabra que genera. Y puedo armarme mi propia herramienta, mi propio chatbot, mi propia forma de trabajar, ¿sí? Decirle, te paso este texto y resumímelo, ¿sí? Y todo de manera programática. Incluso como desarrolladores, como en mi caso, tenemos asistentes virtuales como Podium, como Copilot, que nos ayudan a generar código, a explicar el código, a autocompletarlo, a documentar. Muchas veces los programadores somos bastante vagos en documentar qué es lo que hacemos, ¿sí? Y esa es una tarea repetitiva que la podemos automatizar.
recomendar mejoras, ver cómo optimizar todo esto, ¿sí? Entonces, tenemos dentro de lo que es IA generativa, acabo de hacer un pequeño pantallazo de algunas herramientas, ¿sí?, que nosotros podríamos utilizar para que sepan qué es lo que hay, ¿sí? Como estas, hay un montón.